Mi esposa se quedó helada cuando entré a la habitación del hotel donde estaba con su amante. No dije nada, no grité, no lloré. Solo la miré a los ojos, en ese momento en el que ambos estaban semidesnudos, y el silencio llenó todo lo que existía entre nosotros, que ya no era mucho. No pedí explicaciones. Acabo de cerrar la puerta. Tranquilamente. Con mando. Con un dolor que se desbordaba sin emitir sonido alguno. Un dolor que no necesita palabras porque se desgarra en el silencio. En ese momento comencé a planear algo mucho más cruel que un escándalo, un divorcio frío y meticulosamente calculado que la despojaría no solo de mi nombre, sino de toda la seguridad que creía tener a mi lado. Es extraño pensar que la traición ocurre mientras la vida avanza a su propio ritmo. Mientras preparas la cena, o compras flores para celebrar tu aniversario de bodas, alguien te está quitando tu lugar en el corazón de la persona que amas. Y eso es lo que más me dolía, el contraste entre lo que yo creía que era amor y lo que, en realidad, era solo conveniencia. En los días previos al arresto, ella era diferente. Atenta, dulce, como las de primeros años. Ella me miró como antes, se rió de mis viejos chistes, me tocó de buena gana. Y yo, tonto, pensé que habíamos redescubierto nuestro amor. Pero ahora lo sé, fue culpa. Estaba tratando de compensar lo que iba a hacer, como alguien que da un beso antes de empujar a alguien por un precipicio. Recuerdo la sensación del pomo de la puerta de la habitación del hotel. Mis dedos temblaban, bañados en sudor frío. No porque sospechara, sino porque estaba emocionado de sorprenderla. Una cena romántica, su vino favorito, una noche especial para escapar de la rutina. Pero cuando abrí la puerta, fui yo quien se sorprendió. Allí, sobre las sábanas aún calientes, estaba la verdad que nunca quise ver. Su cuerpo, tan mío durante tantos años, ahora entrelazado con el de un extraño. Un extraño que la hacía reír suavemente, de la misma manera que ella se reía de mis tonterías. Su mirada se encontró con la mía y en ese segundo lo vi todo, miedo, culpa, desesperación. Intentó hablar, pero yo no quería escuchar. Nada de lo que ella dijera cambiaría el hecho de que allí, frente a mí, nuestro matrimonio estaba muerto. Y ni siquiera entonces grité. No ataqué. No rompí nada. Acabo de cerrar la puerta. Porque sabía que ese momento no era el final. Fue el comienzo. El comienzo de mi venganza, de mi justicia silenciosa. Porque el amor que sentía se convirtió en algo mucho más poderoso, el deseo de verla probar el sabor amargo de la pérdida. Salí de allí con los ojos ardientes, pero con el corazón firme. Porque sabía que había cometido el error de subestimar al hombre con el que se casó. Y lo que vendría después, ella nunca podría haberlo predicho. Durante los días siguientes, investigué. Descubrí que esta no era la primera vez. Descubrí que usaba tarjetas conjuntas para pagar citas, ropa interior nueva, cenas ocultas. Ella financió su propia traición con dinero de nuestra casa. Y fue entonces cuando tuve la idea. Un contrato postnupcial. Un documento que ella misma insistió en que firmáramos, hace años, cuando heredamos la casa de mis padres. Dijo que quería asegurarse de que si sucediera algo, todo estaría claro y organizado. No sabía que ese documento ahora sería la clave de mi libertad y de su ruina. Mientras ella seguía sonriendo, pensando que podía solucionarlo todo con dulces palabras, yo estaba tramando su caída. Reuní pruebas, fechas, extractos bancarios. Hablé con los abogados en silencio. Cambié contraseñas, protegí activos, eliminé su acceso a lo que era nuestro. Y ella ni siquiera se dio cuenta. Porque el ego del traidor siempre le hace creer que todavía tiene el control de todo. Fingí dormir a su lado, pero estaba despierto, escuchando sus falsos suspiros, memorizando sus movimientos. Fingir que no lo sabía se convirtió en mi mayor disfraz. E incluso con todo eso, había una parte de mí que deseaba estar equivocado. Que esperaba que, en algún momento, ella realmente se arrepintiera. Que diría la verdad por su propia voluntad. Pero ella siguió mintiendo, sonriendo, intentando apagar el fuego con elogios vacíos. Hasta que lo tuve todo listo, los trámites del divorcio, la separación de bienes, la cláusula que la dejaría sin absolutamente nada. Y la noche que me abrazó diciendo, te amo,
yo solo le devolví el beso con un beso en la frente, como despidiéndose de un fantasma. Al día siguiente recibió los papeles. Su rostro, pálido, leía cada línea como si estuviera viendo su propia vida deslizarse entre sus dedos. Intentó discutir, llorar, suplicar. Pero todo lo que salió de mi boca fue un simple, solo te devuelvo lo que me diste. Y ni siquiera entonces fue suficiente. Porque el karma, tiene su propia manera de actuar. El secreto que había guardado durante tanto tiempo ahora la atrapaba en un contrato que ella misma había creado. No necesitaba levantar la voz. La justicia llegó en el silencio de la ley, en el peso de la responsabilidad, en la frialdad de las consecuencias. Pero lo que nunca supo, y tal vez nunca descubra, es que el verdadero golpe aún está por llegar. Algo que ella nunca podría imaginar. Algo que involucra a alguien aún más cercano de lo que imagina. Y cuando la verdad salga a la luz, cuando descubra el último detalle oculto de toda esta historia, tal vez comprenda que algunas traiciones no solo lastiman a la otra persona, sino que destruyen al traidor por completo. Después de todo, ¿realmente pensaba que una firma hecha con amor en el pasado no podía convertirse en una fría frase en el presente? Bienvenido al canal. Aquí dejamos algo muy claro: no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficciones creadas para mostrar las devastadoras consecuencias que la traición puede tener en la vida de las personas. Nuestro objetivo es provocar la reflexión, no glorificar el dolor. Ahora respira hondo. Sé prepare. Porque, ¿qué escucharás? Es impactante. Buena historia. Se llamaba Daniel, un hombre de 42 años, exitoso, centrado, admirado entre sus compañeros por su postura firme y su ética impecable. Había construido su carrera sobre la base de la paciencia y la resiliencia, rechazando los atajos y rechazando cualquier medida que pudiera comprometer su integridad. Era uno de esos pocos hombres que, incluso en un mundo acelerado, todavía creía en el valor de las palabras comprometidas y el poder del silencio antes de una decisión importante. Su vida profesional fue estable y prestigiosa, pero lo que realmente lo conmovió, lo que le dio sentido para continuar, fue el amor que dedicó a la mujer con la que había compartido su vida durante más de 12 años, Elena. Elena era carismática, inteligente, con una sonrisa cautivadora y una presencia llamativa. Tenía 39 años, profesora de literatura, apasionada de la poesía y autora de 2 libros publicados que, pese a no haber alcanzado fama nacional, habían conquistado a un grupo fiel de lectores. Su sensibilidad era casi magnética, sabía escuchar, hablar y, sobre todo, hacer sentir. Era el tipo de mujer que sabía decorar un ambiente con flores y palabras, que podía transformar una tarde cualquiera en algo digno de recordar. Ella y Daniel se conocieron en una conferencia sobre arte y filosofía. Una amiga lo había obligado a ir, ella estaba allí por pasión. La conexión fue inmediata. No hubo necesidad de juegos ni de silencios prolongados. Lo que los unió fue la claridad con la que se miraron desde el principio, la repentina familiaridad que parecía antigua, como si sus almas se reconocieran incluso antes que sus cuerpos. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de verdaderos amigos, sonrisas espontáneas y una banda sonora cuidadosamente seleccionada por ella. El primer apartamento era pequeño, pero estaba lleno de ventanas y plantas. Él trabajó incansablemente y ella transformó los días en ligereza. Era habitual que llegara tarde y la encontrara tumbada en el sofá con un libro sobre el pecho y una copa de vino olvidada en la mano. A veces dormía con la televisión encendida viendo algún documental que prometía ver hasta el final. A Daniel le gustó eso. Me gustaría volver a casa y encontrarla exactamente así. La casa que construyeron estaba llena de detalles que decían más que palabras: cuadros pintados por amigos, fotografías en blanco y negro, cartas antiguas pegadas al refrigerador. Con el tiempo, las responsabilidades aumentaron. Daniel recibió un ascenso que requirió más viajes y más reuniones fuera de horario. Elena se convirtió en coordinadora del departamento de literatura de la universidad, lo que le dio cierto prestigio, pero también una mayor carga emocional. Empezaron a verse menos, pero los encuentros seguían marcados por una complicidad silenciosa. Cenas improvisadas a la luz de las velas, desayunos largos de fin de semana, risas que todavía surgían con facilidad.
cuando publicó su segundo libro, Daniel la sorprendió con una firma de libros organizada en secreto, reuniendo a sus antiguos alumnos, colegas profesionales e incluso lectores lejanos que acudían solo para verla sonreír. Ella lloró de emoción. No dijo nada. Él simplemente la abrazó fuerte, como diciendo, te veo, aquí estoy. Su casa era grande, espaciosa, con ventanas que daban a un jardín que ella misma cultivaba con esmero. La habitación de la pareja olía a lavanda y a libros. Una habitación contigua servía como estudio de escritura de Elena, llena de cuadernos, montones de papeles, lápices de colores y pequeñas notas que escribía para sí misma, como recordatorios de esperanza. Daniel sabía que ese era su espacio sagrado y respetaba cada centímetro de ese piso cubierto de creatividad. Los fines de semana se aventuraba en la cocina para complacerla con nuevas recetas que veía en videos en internet. Ella siempre se reía cuando él no entendía el punto o se excedía con la sal, pero de todos modos se lo comía todo, diciendo que lo que importa es el gesto. Estos pequeños rituales, tan banales para el ojo apresurado, fueron los pilares silenciosos de ese matrimonio. No tuvieron hijos. No por elección, sino por circunstancias. Lo intentaron, durante años, en silencio, evitando hablar con terceros. Los exámenes, las citas, las pequeñas esperanzas que morían cada mes, todo esto lo vivimos juntos, con dignidad, con ternura, con las manos tomadas en los fríos pasillos del hospital. Cuando decidieron dejar de intentarlo, el dolor se transformó en proyectos. Ella se sumergía en los libros, él en el trabajo, y juntos planeaban viajes, reformas en el hogar, cursos de cocina, paseos por el campo. Nunca dijeron, nos rendimos, simplemente recalcularon la ruta. Amigos cercanos solían decir que eran la pareja ideal, prueba viviente de que el amor puede durar. Y les gustó esa imagen. Fue reconfortante saber que transmitían esta solidez. Pero solo ellos sabían cuánto costaba mantener en pie una estructura construida con sentimientos tan reales como frágiles. Los años siguientes estuvieron marcados por logros discretos. Daniel abrió una consultoría independiente con antiguos socios y empezó a trabajar desde casa con mayor frecuencia. Elena, a su vez, fue invitada a hablar en otras ciudades, convirtiéndose en una voz relevante dentro de su campo. Sus viajes, antes esporádicos, se volvieron comunes. Ella siempre regresaba con pequeños obsequios, marcapáginas, cafés especiales, cuadernos hechos a mano. Él, aunque sentía la ausencia, lo apoyaba todo. Dijo que era justo que ella experimentara el colmo de su propia realización, después de apoyar sus sueños durante tanto tiempo. Y fue sincero. Daniel estaba orgulloso de ella. Orgulloso de sus ideas, de su forma de ver el mundo, de cómo tocaba a la gente sin darse cuenta. Las noches, sin embargo, se volvieron más tranquilas. Las conversaciones tardaron mucho en producirse. A veces ella se perdía en sus pensamientos y él evitaba preguntar. Creía que cada uno necesita sus propios espacios internos, silencios privados. El contacto entre ellos se volvió más ritual que impulsivo. Besos dados por costumbre, abrazos cálidos, palabras cariñosas dichas con la urgencia de mantener lo que quedaba de espontaneidad. Todavía había afecto, pero el brillo parecía haberse escondido en algún pliegue de la vida cotidiana. Aún así, en sus cumpleaños seguía escribiendo cartas. Y ella continuó quedándose con cada uno de ellos. Nunca dejaron de dormir juntos, nunca dejaron de celebrar fechas importantes, ni de abrazarse al final de un mal día. Para cualquier observador externo, nada había cambiado. Pero en el interior, algunas grietas ya se habían extendido por los muros de la relación. Discreto, silencioso, imperceptible, pero real. Daniel notó estas grietas. Pero en lugar de cuestionar, buscó llenarlos de gestos. Compré flores a mitad de semana, preparé cafés con dibujos en la leche, dejé notas por la casa. Pequeños actos, como quien intenta reavivar un fuego sin saber si aún quedan brasas. Elena sonrió, nos agradeció, correspondió con abrazos y amables palabras. Pero algo en ella era distante. Una parte de él parecía haberse cerrado, como una ventana cerrada antes de una tormenta. Creyendo que todo era temporal, Daniel empezó a planear algo diferente. Pensó en un viaje. Quizás a la costa, o a alguna posada rústica, lejos de compromisos, lejos de llamadas telefónicas, lejos de distracciones.
quería empezar de nuevo, o al menos intentarlo. No con exigencias, sino con ternura. Con el tiempo. Con presencia. Me los imaginé a los dos caminando de la mano por la arena, como lo hacían al principio. Quizás allí, lejos del mundo, encontrarían lo que habían perdido en el camino. Lo que Daniel aún no sabía era que ese viaje, ese intento de reconexión, iniciaría una secuencia de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Estuvo a punto de descubrir que a veces el amor no se rompe con los gritos, sino con el silencio. Y las sonrisas que recibimos no siempre esconden intenciones inocentes. El camino que eligió para rescatar el amor lo llevaría a algo mucho más profundo, oscuro y revelador que cualquier herida física. Pero por ahora todo parecía bajo control. Todo todavía era posible. Todo todavía funcionó. Al menos eso es lo que él creía. Elena tenía cada vez más demanda. Sus invitaciones para hablar procedían de editoriales de renombre, universidades prestigiosas y festivales de literatura a los que antes solo había soñado asistir. Sus ojos brillaron mientras compartía la agenda con Daniel, mientras le explicaba los temas que trataría y los compañeros con los que compartiría mesas y paneles. Había una nueva vitalidad en su voz, una energía inquieta que la acompañaba incluso los domingos por la mañana, cuando normalmente dormía hasta tarde. Daniel observó con cierto desapego emocional lo que, algún tiempo atrás, lo habría enorgullecido inmensamente. Ahora, sin embargo, había algo sutilmente extraño. Sonreía mucho, pero esas sonrisas ya no iban acompañadas de caricias espontáneas. Los besos eran más secos, los abrazos más cortos, como si todo se hubiera vuelto funcional. Intentó no apegarse a ello, intentó racionalizar que la intensidad de su carrera requería una concentración emocional que tal vez, temporalmente, los distanciaría un poco. Esa semana saldría para una conferencia de 3 días. Dijo que compartiría habitación con un colega profesional y que los dos tenían la intención de aprovechar la oportunidad para revisar un proyecto juntos. Elena siempre había sido transparente sobre sus viajes y Daniel nunca se molestó en comprobar los detalles. Había un pacto de confianza entre ellos que había sido cuidadosamente construido y había resistido la prueba del tiempo. O al menos así lo creía. Aún así, ese viernes por la mañana, algo en sus entrañas le molestaba. No era una desconfianza racional, sino una sensación visceral, de esas que no se pueden explicar con palabras. El olor de su perfume, más intenso que de costumbre, la forma en que evitó mirarlo a los ojos cuando se despidió, y el ligero temblor en su voz cuando dijo, «Volveré el domingo por la noche, no te preocupes por mí», dejaron un extraño eco en su interior. Daniel trató de ignorar el sentimiento. Pasó el día inmerso en informes, reuniones y conexiones. Por la noche, solo en casa, abrió una botella de vino y trató de ver una película que los dos habían acordado ver juntos. Pero no podía concentrarse. Sacó su celular, abrió la última conversación con ella y releyó los mensajes de los últimos días. Todo cariñoso, todo aparentemente normal. Sin embargo, algo allí parecía forzado, como si las palabras tuvieran un cuidado exagerado y calculado. A medida que avanzaba la noche, la inquietud crecía. No fueron celos, fue intuición. El sábado, después de una mañana tranquila y una tarde lluviosa, decidió salir a correr. Necesitaba distraer mi mente. Mientras cruzaba las calles húmedas, sintió que en su cabeza le zumbaban recuerdos y proyecciones. Intentó recordar cuándo fue la última vez que Elena lo había mirado como antes, con esa clase de ternura que no se puede imitar. Recordó la nota que dejaba en la almohada en los cumpleaños comunes, los largos abrazos después de días difíciles, las palabras susurradas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Aquella repentina ausencia de gestos sinceros empezó a formar, en su interior, un vacío difícil de ignorar. Por la noche decidió llamar. Ella respondió con voz un poco entrecortada, diciendo que había salido a cenar con colegas en el evento y que el ruido era fuerte. Sintió un ruido en el fondo de la conexión, algo que sonaba más como el sonido apagado de una habitación de hotel que de un restaurante. Él le preguntó si todo estaba bien y ella respondió que sí, rápidamente, finalizando la llamada poco después y diciendo que llamaría al día siguiente. Daniel se quedó quieto, con su celular en la mano, mirando al vacío, como si acabara de recibir una respuesta que no tenía sentido, pero decía mucho. El domingo, la inquietud se convirtió en urgencia.
Cuando revisó el extracto de su tarjeta de crédito compartida, vio un cargo realizado a nombre de un hotel de 5 estrellas que no coincidía con el lugar del evento que mencionó. El valor era alto. Algo dentro de él se congeló. Se sentó frente a la computadora, buscó la dirección del hotel y confirmó que no había ningún evento académico allí ese fin de semana. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero su mente permaneció incrédula. No quería juzgar antes de estar seguro. Quizás hubo una explicación. Siempre lo había habido. Elena fue su fundamento, su historia, su hogar. Y, sin embargo, algo dentro de él finalmente comenzaba a ceder. Hizo las maletas sin pensar. Tomó las llaves del auto y condujo durante más de 1 hora hasta llegar al hotel. Cuando aparcó, permaneció unos minutos en el banco, con los dedos temblorosos sobre el volante. Subió al vestíbulo como quien camina entre escombros. La recepcionista confirmó, sin dudarlo, el nombre de Elena registrado con un acompañante, sin mencionar quién. Dijo que los dos habían salido a cenar y habían regresado hace unos minutos. El ascensor parecía demasiado lento. Cada piso era un golpe en el pecho, una cuenta atrás para algo que no quería ver todavía, pero que ya no podía negar. La sala quedó sumida en el silencio. El número de la puerta pareció latir ante él. Golpeado una vez. Ninguna respuesta. Giró la manija. Estaba desbloqueado. Entró. Lo que vio congeló su cuerpo. Elena estaba allí, de espaldas, vestida solo con un camisón ligero y el pelo recogido descuidadamente. Ella se giró sorprendida y sus ojos muy abiertos se encontraron con los de él. Al fondo, un hombre todavía en la cama se cubría rápidamente el cuerpo desnudo con una sábana. El aire pareció desaparecer por un instante. El tiempo se detuvo. Elena intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Daniel no dijo nada. Él se limitó a mirarla, con una calma aterradora. Este no era un escenario de gritos, ni de escándalos. Fue una frase. Un final que no necesitaba palabras para entenderse. Respiró hondo, dio un paso atrás y cerró la puerta con cuidado. Bajó por el ascensor como quien deja un velorio. Conducía sin saber hacia dónde, sin escuchar la música que sonaba en la radio, sin responder a los mensajes que empezaban a llegar a su celular. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba extrañamente clara. El dolor era insoportable, pero había algo más allá. Un vacío helado y al mismo tiempo lleno de intenciones. Porque supo que a partir de ese momento no se trataba solo de un matrimonio roto. Se trataba de dignidad. De justicia. De reconstrucción. Y algo que todavía necesitaba ser revelado. Algo que cambiaría todo. Daniel no respondió a los mensajes de Elena durante los siguientes 3 días. No se responden llamadas ni se leen mensajes de texto. El silencio, ahora, era su única forma de control. Necesitaba tiempo, necesitaba respirar, reconstruir sus propios pensamientos ante el abismo que se había abierto bajo sus pies. Pero al contrario de lo que ella podía imaginar, él no estaba en crisis. Estaba planeando. Con la lucidez de quien ha sido llevado al límite del dolor y ahora necesita reaccionar, no por impulso, sino por justicia. Mientras ella escribía excusas desesperadas en su teléfono celular, él consultaba abogados, buscaba archivos antiguos y hurgaba en cajas olvidadas en los armarios. Y luego, en el fondo de un cajón, encontró lo que necesitaba, el contrato. El contrato que lo cambiaría todo. Firmado hace 9 años, en el apogeo de la buena fe y del amor ciego, el documento de división de bienes dejaba claro, cualquier acto probado de infidelidad daría lugar a la renuncia total a los derechos conyugales, incluidos los bienes compartidos. Un gesto que en su momento fue visto como simbólico, una formalidad. Pero ahora era un arma cargada. Ella no lo sabía. Nunca recordaría ese documento. Elena nunca se ocupó de la burocracia, confiaba en que Daniel siempre solucionaría todo. Ella entregó su confianza fácilmente, y tal vez por eso subestimó cuánto podía sangrar ese hombre en silencio. Cuando finalmente respondió, fue con un breve mensaje: necesitamos hablar. Hoy. En casa. Y ella se fue, con el rostro pálido y el cuerpo tenso, esperando gritos, esperando quizás lágrimas, o súplicas.
lo que encontró fue algo mucho peor: indiferencia. Daniel estaba sentado esperándola, con una carpeta sobre la mesa, los papeles organizados y la mirada fría. No hay signos aparentes de ira. Solo un vacío que dolía más que cualquier acusación. Elena intentó acercarse, pero él retrocedió levemente, manteniendo la distancia. Comenzó a hablar, en voz baja, buscando palabras que pudieran justificar lo injustificable. Dijo que no fue algo planeado, que fue un error, una confusión emocional provocada por la distancia, por la rutina, por necesidades que ni siquiera sabía que existían. Intentó rescatar recuerdos, promesas, pidió perdón entre largas pausas y miradas angustiadas. Daniel la escuchaba sin interrumpir, como si estuviera escuchando a alguien contar la historia de otra pareja. Cuando terminó, él respiró hondo y, con un movimiento tranquilo, empujó los papeles hacia ella. Elena frunció el ceño, confundida, y tomó el documento. Leyó los primeros párrafos con ojos temblorosos y luego se detuvo. Las palabras impresas allí parecieron explotar dentro de su mente. Levantó la vista, entró en pánico y susurró, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. ¿Realmente vas a usar esto contra mí? Daniel se levantó, rodeó la mesa, se inclinó frente a ella y habló con voz serena, pero cortante como el hielo: me traicionaste con tu cuerpo, con tu palabra y con tu mentira. ¿Y ahora qué esperas? ¿Comprensión? ¿Perdón? Elena intentó decir algo, pero le falló la voz. Continuó, ahora con más firmeza: dejé de ser una prioridad. Te convertiste en otra persona y me mantuviste como telón de fondo. Pero no se trata solo de la cama en la que te acostaste. Se trata de cada día que elegiste mentir, mientras yo seguía tratando de mantener una historia que solo yo creía que estaba viva. Ella retrocedió, sentándose y apoyando las manos en la frente, como si tratara de evitar desplomarse. Estaba confundido, Daniel. No sé cómo llegamos a este punto, la interrumpió, esta vez más fríamente: llegaste a este punto. Me empujaron a ello. Un denso silencio reinó durante largos segundos, hasta que ella murmuró: esto destruirá todo lo que construimos. Y él, sin dudarlo, respondió: no. Tú ya lo destruiste. Solo estoy cerrando lo que queda. Pero aún no había revelado lo peor. Aún no. Esa noche fue solo una preparación para el resultado. Elena, desolada, salió de casa con las manos temblorosas, llamando a su hermana, a su mejor amiga, a cualquiera que pudiera intentar entender cómo la situación se había salido de control tan rápidamente. A la mañana siguiente, Daniel volvió a buscarla. Dijo que había algo más que ella necesitaba saber. La invitó a tomar un café en el lugar al que solían ir los domingos por la mañana, como un gesto irónico que ella no advirtió de inmediato. Se sentaron en silencio. Observó su rostro, ahora más demacrado, sus ojos hinchados, sus manos inquietas. Elena intentó buscar conexión en esa mirada, pero solo encontró la rigidez de quien ya había decidido que no volvería. Comenzó con calma, sin subir el tono, sin prisas, como si estuviera narrando un hecho consumado. Dijo que, en los últimos días, además de los trámites legales, había revisado documentos, contratos y carpetas antiguas. Y quien, por casualidad, se topó con las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Y entonces, mientras ella lo miraba sin entender, él le reveló el golpe final: el departamento que habían comprado juntos, a su nombre, fue pagado exclusivamente con recursos que estaban en sus cuentas, y esto quedó como prueba clara en la contabilidad, pero eso no fue todo. Daniel sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. ¿Reconoces eso?, preguntó. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió, vio copias de extractos bancarios y allí estaban los pagos de todos los viajes, cenas y reservas de hotel de los últimos 2 años. Todo hecho con la tarjeta adicional que él le había dejado, la misma que ella usaba para las compras del hogar, para la farmacia, para las tareas domésticas cotidianas. Daniel la miró con una expresión en blanco. Pagaste tu traición con el dinero de nuestra casa. El dinero lo deposité, mes tras mes, creyendo que estaba construyendo un futuro contigo. Ella permaneció inmóvil. Unas manos apretaban el papel con tanta fuerza que empezó a rasgarse los bordes. La boca estaba entreabierta, los ojos perdidos,
como si de repente la realidad hubiera sido arrancada del suelo. Ella intentó negarlo, tartamudear, pero él no le dejó espacio. Continuó con tono sereno y cortante: podría haber soportado el dolor, la humillación, incluso el abandono. Pero no puedo aceptar haber sido el financista de tu mentira. Me traicionaste y me usaste. Y ahora pagarás cada centavo. Ella se levantó tambaleándose, con los ojos llorosos, pidiendo irse. Él asintió con la cabeza en señal de consentimiento. Cuando ella se fue, Daniel permaneció sentado, mirando la taza de café intacta frente a él. Ahí, en ese momento, todo quedó definido. Pero sabía que había más. Porque, incluso después de todo, había un detalle, un secreto, que Elena aún no conocía. Y eso, cuando se revelara, cambiaría la forma en que se vería a sí misma para siempre. Porque a veces, el verdadero castigo no está en la pérdida, sino en revelar cuanto has perdido solo, sin siquiera darte cuenta. El día siguiente amaneció con un cielo pesado, como si el propio tiempo entendiera el peso que flotaba entre ellos. Daniel, con las maletas hechas, salió de la casa que había sido un hogar durante tantos años. No fue una fuga, sino un desplazamiento necesario. El abogado le había aconsejado que mantuviera las distancias hasta que el proceso de divorcio estuviera oficialmente en marcha. Siguió el consejo sin dudarlo. Ya no había lugar para la nostalgia ni para la retirada. La decisión estaba tomada y ahora era solo cuestión de tiempo que los papeles recibieran la firma que simbolizaría el fin. Pero había algo que todavía le preocupaba. No es un arrepentimiento, sino una necesidad. Aún quedaba por contar una parte de la historia, no por orgullo, sino por justicia. Elena necesitaba saber qué había firmado realmente años atrás. Necesitaba saber de él lo que significaba ese contrato. 2 días después llamó pidiendo hablar, esta vez en un lugar neutral. Concertaron una cita en un discreto café del centro de la ciudad, un espacio pequeño y silencioso donde los clientes hablaban en voz baja y el aroma de los granos tostados parecía casi adormecer la tensión en el aire. Ella llegó primero, con aspecto cansado, vestida sobriamente y con el pelo recogido descuidadamente. Daniel apareció minutos después, luciendo una expresión serena, pero sin ningún atisbo de cordialidad. Se sentó frente a ella, no le tendió la mano ni le preguntó cómo estaba. Simplemente esperó a que hablara. Elena empezó lentamente, pidiéndole que reconsiderara, diciendo que todo había tomado una proporción que ni siquiera ella podía entender. Mencionó la terapia, los años de matrimonio, los buenos momentos que habían pasado y lo mucho que todavía lo amaba. Pero todo parecía un intento desesperado de reconstruir sobre las ruinas. Cuando terminó, Daniel permaneció en silencio por unos momentos. Luego, abrió lentamente la carpeta que llevaba y sacó una copia del contrato que ella había firmado. Lo colocó sobre la mesa, lo empujó hacia ella con calma y dijo con voz firme: ¿Leíste esto, Elena? ¿Recuerdas este contrato? Cogió el periódico y leyó los primeros párrafos con manos temblorosas. Lo recordaba vagamente. En ese momento, lo había sugerido como una formalidad, para proteger los bienes que había heredado antes del matrimonio. Ella no se opuso. No prestó atención a los detalles. Firmó confiando en él. No pensé que lo usarías contra mí, murmuró, incapaz de sostener su mirada. Pues deberías, respondió con la mirada fija, porque este contrato es lo único que me queda para evitar que dejes esto como víctima. No solo destruiste el matrimonio, Elena. Heriste algo que era mucho más grande que nosotros dos, la confianza. Y eso tiene un precio. Cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. No por dolor, sino por impotencia. Él ya no la amaba. Era evidente. Ya no había lugar para la reconciliación. Intentó cambiar el rumbo de la conversación, preguntó cómo sería la separación, si todavía había alguna posibilidad de resolverla sin arrastrar los nombres de ambos a un escándalo. Y fue entonces cuando Daniel decidió dar el último golpe. Aún no lo entiendes. No hay división. No hay ningún acuerdo. Todo lo que construimos está a mi nombre. La casa, las inversiones, incluso el coche que conduces. Todo el resultado de mi trabajo. Y ahora, sobre tu error.
El contrato te excluye de todo esto. Y haré que cada línea cuente. Elena se estremeció. Esto no fue solo una separación, fue una sentencia. Intentó apelar a algún resto de afecto, recordó momentos, sonrió torpemente, le rogó que lo reconsiderara. Y luego se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y dijo fríamente, ¿y si te dijera que esta era mi manera de prepararme? ¿Que durante años sentí que te estabas alejando? ¿Que noté cada silencio, cada ausencia disfrazada de rutina, y qué esperé? Esperé para ver hasta dónde llegarías. Esperé para ver cuánto serías capaz de usarme sin sentirte culpable. Y esperé, sí, el momento adecuado. Sus ojos se abrieron como platos, como si tratara de entender lo que estaba diciendo. Luego continuó, no te diste cuenta, pero la tarjeta que usaste fue monitoreada. Sabía de cada compra. Sabía de los hoteles. De cenas. Reservas realizadas por cuenta de terceros. No fue la casualidad lo que me llevó hasta ti ese día. Fue una planificación. Elena sintió que el suelo se deslizaba. Esto no fue solo venganza. Fue una ejecución fría y meticulosa, construida con la misma precisión que Daniel aplicó a su negocio. Se agarró al borde de la mesa como si intentara evitar caer. Su mundo se derrumbó allí, frente a un hombre que ya no la veía como una esposa, sino como una adversaria. ¿Por qué no me confrontaste antes? Preguntó, con voz ahogada, ¿por qué no dijiste nada? Daniel la miró por primera vez con un ligero rastro de amargura en el rostro. Porque no merecías el beneficio de la duda. Tú tomaste tus decisiones. Yo hice el mío. Elena bajó la vista, sin fuerzas para continuar. Pero Daniel no terminó ahí. Había más. Había lo que ella nunca hubiera imaginado. Y hay una cosa más que debes saber. Una última verdad, antes de cerrar la sesión. Levantó la vista lentamente, esperando algo que la ayudara a defenderse, tal vez una oportunidad, un detalle que pudiera darle un giro a la historia. Pero lo que escuchó fue algo completamente diferente. Ese contrato, ¿recuerdas por qué se firmó? Fue después de la herencia. Pero pedí eso no solo por seguridad financiera. Pregunté porque hace meses descubrí lo que intentaste ocultar. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Descubrir qué? Daniel se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de ella, y dijo con una firmeza que le heló la espalda, la primera vez que me engañaste no fue ahora. Fue hace 8 años. Con un amigo de tu universidad. Lo descubrí en aquel entonces. Fotos. Mensajes. Todo. Pero estabas pasando por un momento difícil, lidiando con el dolor de tu madre. Te perdoné. Pero nunca te lo dije. Pensé que podría superarlo. Pero se quedó aquí, y señaló su pecho, como un recordatorio de que incluso el amor más sincero puede ser manipulado. Por eso escribí ese contrato. Porque en ese momento supe que algún día lo necesitaría. El rostro de Elena quedó desfigurado. Ella no podía creerlo. La traición que él creía olvidada, enterrada, había sido conocida desde el principio. Daniel no la había confrontado. No pidió explicaciones. Él simplemente mantuvo el dolor. Y lo utilizó como instrumento para protegerse. Se tapó la boca con las manos, tratando de evitar llorar. Se sentía expuesta, desnuda, ridícula. Toda la superioridad moral que había utilizado para justificar sus últimas acciones ahora estaba reducida a cenizas. Intentó hablar, pero no le salieron palabras. Daniel, por su parte, simplemente tomó de vuelta los documentos, se levantó de la mesa y dijo antes de irse, no te perdí hoy. Te perdí hace mucho tiempo. Solo me tomó un tiempo aceptarlo. Salió del café sin mirar atrás. Elena permaneció allí, con los ojos llorosos, observando los restos de una vida que ella misma destruyó, no solo con sus acciones recientes, sino con la secuencia de elecciones que nunca tuvo el coraje de afrontar. En ese momento, finalmente entendió que no había vuelta atrás. Y lo peor de todo era saber que, a diferencia de Daniel, ella no se había preparado para perder. Daniel nunca volvió al café después de ese día. No había nada más que decir, ni que explicar.
la verdad ya había sido arrojada como una espada sobre todo lo que alguna vez se construyó entre ellos. Continuó con sus días envuelto en una rutina silenciosa, marcada por llamadas telefónicas de abogados, reuniones con su contador y una nueva realidad que, aunque todavía dolorosa en algunos rincones de su alma, comenzaba a encajar. Sus pasos ya no flaqueaban, su expresión había ganado la rigidez de quien pasó por el infierno y salió del otro lado sin perder su propia esencia. Todavía sentía el peso de una ausencia mal digerida, pero ahora era un vacío que le servía de prueba, sobrevivió. Y sobrevivir, en muchos casos, era más poderoso que ganar. Del otro lado, Elena se hundía en un lento proceso de fragmentación. El impacto de la revelación sobre la antigua traición descubierta por Daniel, algo que ella creía enterrada en el tiempo, la hizo cuestionar toda su trayectoria. Se había aferrado a la idea de que sus recientes fracasos habían surgido del agotamiento emocional, de necesidades que ella misma no entendía, pero el conocimiento de que había fracasado antes, y que Daniel lo sabía todo sin haber dicho nunca una palabra, la destruyó de una manera más profunda que cualquier pérdida material. Intentó guardar las apariencias los primeros días, pero la verdad la carcomía en silencio. El orgullo que tantas veces la había mantenido erguida era ahora el mismo que impedía cualquier intento de reconstrucción interna. Se sentía vacía no solo porque había perdido a un hombre, sino porque descubrió tardíamente que nunca lo conoció realmente. Y es más, nunca lo valoró como debía. Sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse, tal vez por incomodidad, tal vez por un juicio silencioso. Su hermana, que antes la había acogido con cierto grado de compasión, ahora la trataba con frialdad. Nadie más sabía cómo tratar la figura de Elena, que había sido, durante tantos años, símbolo de sabiduría, fuerza y elegancia. La traición en sí misma sería suficiente para sacudir su imagen, pero el hecho de que fuera una infiel reincidente, y además, con financiación de su propio marido, hizo que todo fuera aún más humillante. Comenzó a evitar los lugares que frecuentaba, dejó de aparecer en eventos académicos y rechazó invitaciones. Perdió la confianza de sus compañeros, canceló citas y borró redes sociales. El orgullo, tan suyo, era ahora la cadena más pesada que llevaba. Daniel, en cambio, iba en otra dirección. Una tarde, cuando salía de una reunión en el centro, se cruzó con una mujer a la que solo había visto una vez antes, durante un evento corporativo hace unos años. No recordaba el nombre, pero recordaba el sentimiento. En ese momento ni siquiera se planteó otra mirada que no fuera la de Elena, y por eso archivó el encuentro en algún rincón olvidado de su mente. Pero ahora, en ese inesperado reencuentro, había algo diferente. Un reconocimiento mutuo, una larga sonrisa, un silencio entre palabras que decían más que cualquier frase ensayada. Su nombre era Laura, era consultora de imagen y había sido contratada para ayudar con la curación visual de una empresa donde Daniel brindaba tutoría. Hablaron brevemente en el pasillo y luego intercambiaron datos de contacto. Ese día no pasó nada. Pero algo empezó a suceder dentro de él. En los días siguientes, Laura apareció en otras reuniones. Era discreta, directa, elegante. Tenía un agudo sentido del humor y una dulce manera de posicionarse, sin imponer jamás su presencia. Daniel, inicialmente reticente, empezó a permitirse pequeños gestos. Un café al final de una presentación, un comentario sobre un libro olvidado en su mochila, una conversación más larga al final de una tarde. Y entonces, en una de esas ocasiones, sin planearlo ni dudarlo, la invitó a cenar. No había segundas intenciones en ese gesto. Era solo un deseo sincero de estar con alguien que no cargara con el peso del pasado. Y Laura, con su madura ligereza, lo entendió. No hizo demasiadas preguntas, no intentó invadir sus silencios. Estaba ahí. Mientras tanto, Elena recibió vía correo electrónico los avances del proceso de separación. Con cada nuevo documento adjunto enviado por sus abogados, se sentía más desgarrada. El contrato era irrefutable. Renunciaría a su casa, a sus bienes y a una parte importante de las inversiones que también consideraba suyas por derecho. Había intentado negociar, pero Daniel no se echaba atrás. Sus abogados fueron quirúrgicos, educados y firmes. No había lugar para apelaciones emocionales. En una de las noches más difíciles, Elena fue al jardín de infancia donde enseñaba voluntariamente.
Se sentó en el banco donde leía cuentos a los niños y lloraba como no había llorado desde que murió su madre. No lloré por Daniel. Lloró por sí mismo. Por dejar que la mujer que una vez fue se perdiera entre vanidades y necesidades sin nombre. Por primera vez no buscó justificaciones. No se defendió. Simplemente lo sentí. Pasaron 2 meses. El proceso se acercaba a su fin. Daniel y Laura mantuvieron ahora una frecuencia natural de reuniones. No estaba enamorado, todavía no. Pero había algo ahí que le hizo volver a sonreír sin esfuerzo. Se sintió más ligero. Ya no soñaba con el pasado. Ya no me desperté angustiado. En una de sus citas, mientras caminaban por el parque al anochecer, ella le tomó la mano sin pedirle permiso. Y no retrocedió. Permanecieron en silencio, como si comprendieran que lo nuevo no necesita pisotear lo viejo, sino que se puede construir sobre los escombros con delicadeza. Por primera vez, Daniel no pensó en Elena. Y esa ausencia fue la mayor señal de libertad que experimentó. Elena, a su vez, recibió la visita de un nuevo sentimiento, la vergüenza. Ya no como una carga social, sino como una conciencia interna. Empezó a escribir de nuevo, no para publicar, sino para comprenderse a sí mismo. Releyó cartas antiguas, rescató fotografías olvidadas, abrió álbumes que había evitado durante meses. Escribió páginas enteras sobre sus errores, sus impulsos, sus mentiras. Y en medio de uno de los textos, escribió algo que la hizo detenerse por largos minutos: la traición no fue contra él. Fue contra quien podría haber sido. En ese instante comprendió que la culpa ya no le servía. Necesitaba enfrentarse a sí mismo sin indulgencias, pero también sin autocastigo. Quizás nunca reconstruiría la imagen que había perdido, ni el amor que había desperdiciado. Pero al menos podría rescatar algo de sí misma. El último encuentro entre ambos tuvo lugar en el despacho de los abogados. La firma definitiva. Ni abrazos, ni discursos. Un silencio solemne invadió la sala mientras leían los últimos términos. Elena firmó con mano firme. No pidió explicaciones, no hizo promesas, no intentó manipular. Daniel también firmó, sin dudarlo. Al final, él la miró y solo dijo: espero que algún día te perdones. Y se fue. Afuera empezó a llover. Daniel se detuvo unos segundos bajo el toldo antes de abrir su paraguas. Respiró hondo. El sentimiento no era de victoria. Era paz. Y por muy duro que hubiera sido el viaje, sabía que había hecho lo correcto. Porque a veces perder a alguien es la única manera posible de volver a encontrarse a uno mismo. Y, aunque la historia con Elena había terminado, una nueva historia más ligera, más sincera, más presente empezó a germinar en el silencio de sus nuevos pasos. La firma definitiva del divorcio marcó oficialmente el final de una historia que ya había terminado emocionalmente mucho antes. Sin embargo, como ocurre con todo lo que alguna vez estuvo muy arraigado, la despedida legal no acabó del todo con los restos de presencia que aún ocupaban pequeños espacios en la vida cotidiana. Daniel continuó su vida con discreción, no porque quisiera ocultar nada, sino porque ya no había necesidad de exponerse. La libertad que había adquirido iba acompañada de una serenidad nueva, casi extraña. El dolor ya no latía como antes, pero el eco de lo que experimentó junto a Elena todavía resonaba, a veces, en las mañanas silenciosas o los domingos perezosos, cuando el tiempo se ralentizaba y los pensamientos insistían en regresar. La diferencia ahora era que esos recuerdos llegaban sin peso, como cicatrices que, aunque visibles, ya no duelen. Laura se convirtió en una presencia constante pero nunca invasiva. Ella entendió el momento de las cosas con una sabiduría poco común. No presionó, no exigió respuestas, no exigió etiquetas. Era solo compañía. Y eso era exactamente lo que Daniel necesitaba. Una noche, después de una exposición de arte, los dos caminaron hasta una plaza poco iluminada, donde los desgastados bancos de madera parecían traer recuerdos extraños. Se sentaron uno al lado del otro, con la mirada fija en el movimiento de las hojas, y Laura hablaba en voz baja, casi como quien piensa en voz alta: ¿sabes lo que más me impresiona? Tu calma. No es la calma de quien ignora las cosas. Es la calma de quien ha visto demasiado y ha aprendido a no gritar por nada.
Daniel la miró por un momento y luego desvió la mirada. Él no respondió de inmediato. Respiró hondo antes de decir, porque el grito, Laura, a veces es solo el ruido de lo que no aceptamos. Y cuando lo aceptamos, el grito cesa. El silencio se vuelve más honesto. Esa misma semana, Elena hizo algo que no había hecho en años, volvió a la librería donde había sacado su primer libro. Entró discretamente, evitó el contacto visual con el encargado, se dirigió al estante de autores locales y cogió un ejemplar antiguo, amarillento en los bordes. Pasó los dedos por la colcha, como si tocara una parte olvidada de sí mismo. Recordó el día del lanzamiento, la fila que se formó, el brillo en los ojos de Daniel mientras le tomaba fotos con los lectores. De repente apareció el dueño de la librería, la reconoció de inmediato y, aún sin mostrar juicio, comentó que hacía tiempo que esperaba volver a verla allí. Ella sonrió torpemente y dijo que necesitaba reconectarse con lo que había dejado atrás. El hombre asintió sin decir nada más. Y en ese breve silencio sintió nacer algo, la necesidad de empezar de nuevo. No para borrar lo que hizo, sino para escribir algo que no esté contaminado por decisiones equivocadas. Pasaron unos días más. El verano empezaba a dar paso al otoño y las calles de la ciudad adquirían tonos dorados. Un sábado por la tarde, Daniel fue invitado por un amigo a una discreta reunión entre compañeros de profesión en una casa cercana. Laura también fue invitada y las dos llegaron juntas, sin estridencias, como siempre. El ambiente era ligero, la conversación fluía entre risas e historias sobre negocios y la vida. En un momento, mientras se alejaba para contestar una llamada, Daniel se acercó a un balcón que daba a un vasto campo abierto. El sonido distante de los niños jugando se mezcló con el canto de los pájaros y, por un breve momento, pensó en cómo sería tener hijos. No con amargura, sino con una especie de gratitud silenciosa. Quizás la vida había sido diseñada de otra manera precisamente para llevarlo allí. Esa misma tarde, Elena estaba sentada en la habitación del terapeuta. Había iniciado terapia por exigencia de sus abogados, pero había decidido continuar por voluntad propia. Allí, en ese espacio neutral y seguro, empezó a comprender con mayor claridad sus motivaciones. Descubrió que detrás de sus traiciones no había solo deseo o carencia, sino una imagen distorsionada de sí misma, una necesidad constante de ser vista, admirada y validada. Y cuando Daniel, con su calma y constancia, ya no le ofrecía esto con tanta frecuencia como esperaba, buscó en los demás lo que, en el fondo, necesitaba encontrar dentro de sí misma. En esa sesión en particular, ella no lloró. Acabo de hablar. Y, al final, cuando el terapeuta le preguntó qué esperaba del futuro, Elena respondió con voz firme, quiero reconstruir. Aunque eso me lleve el resto de mi vida. El lunes siguiente, Daniel recibió un correo electrónico. No era el de Elena. Era de la secretaria del abogado responsable del inventario de un antiguo cliente suyo, fallecido meses atrás. El mensaje era sencillo, el cliente había dejado una carta dirigida personalmente a él, algo fuera de los trámites legales. Curioso, Daniel fue a la oficina a recogerla. Se sentó en un banco de la plaza de al lado y abrió el sobre. La letra temblorosa y elegante ocupaba solo media página. Dijo que había observado a Daniel durante años, que admiraba su actitud y que, en los últimos meses de su vida, reflexionó sobre el valor de la integridad. Terminaba con una frase, el dolor pasa, pero lo que haces con él moldea quién serás. Daniel guardó el papel con cuidado, sin saber exactamente por qué ese mensaje le había afectado tanto. Tal vez porque, en algún nivel, sabía que todavía cargaba con un dolor no resuelto, a pesar de que estaba en paz. Unos días después, Elena se encontró con Laura en un café del centro. La reunión fue breve, educada, incómoda. Los dos se saludaron con un discreto saludo. Elena sintió que se le helaba la columna, pero no apartó la mirada. Laura, por su parte, mantuvo la compostura. Cuando se fue, dejó una nota al camarero para que se la diera a la mujer sentada en la mesa de la esquina. El periódico simplemente decía, no estoy enojado contigo. Espero que encuentres lo que buscas. Elena leyó el mensaje varias veces, intentando descifrar si se trataba de ironía o compasión. Después de pensarlo mucho, concluyó que era sinceridad. Y sintió que algo se disolvía en su interior, como si una gruesa capa de culpa comenzara a desprenderse.
La semana siguiente, Daniel recibió una caja por correo. Sin remitente. En su interior había un ejemplar del primer libro de Elena, con una nueva dedicatoria manuscrita, para quienes me demostraron, con el silencio, que el amor verdadero no grita. Simplemente desaparece. Lo leyó, cerró el libro y lo puso en el estante más alto de la oficina. No como un recordatorio del dolor, sino como una prueba de que incluso las historias más tristes pueden tener un final digno. Esa noche, mientras miraba por la ventana, sintió algo diferente. No fue anhelo. Era libertad. Y con ello, llegó la certeza de que, incluso en las mayores pérdidas, siempre existe la posibilidad de renacer. Esa etapa de la vida, marcada por la pérdida, la traición, la justicia y un nuevo comienzo, se encaminaba ahora hacia una nueva curva. Y aunque el camino a seguir aún era incierto, Daniel sabía que, por primera vez en muchos años, era él quien sostenía el mapa. El tiempo pasó, como siempre, y lo que alguna vez fue un caos se fue convirtiendo en una secuencia silenciosa de nuevos comienzos y despedidas veladas. La vida no tiene prisa por devolver la estabilidad, exige una reconstrucción paciente, piedra sobre piedra, hasta que lo que queda atrás se convierte en solo parte del paisaje emocional. Daniel siguió, y no solo siguió, sino que floreció. Su relación con Laura maduró con la misma calma que él siempre cultivó en sus gestos. No tenían prisa. No estaban construyendo algo para demostrar que era posible volver a amar, sino porque, en el ritmo pacífico de la presencia mutua, comenzaron a darse cuenta de que había lugar para la ligereza después de la devastación. Fue con ella que descubrió el placer de no tener que dar explicaciones, de poder existir sin justificar heridas pasadas. Laura lo vio entero, sin tener que juntar pedazos rotos, y eso fue suficiente. Empezaron a compartir pequeñas rutinas, sin prisa por transformarlas en algo con nombre. Viajaban los fines de semana, compartían libros, cocinaban juntos. Había un tipo de amor que no está hecho de urgencia, sino de constancia. Y Daniel encontró en Laura la oportunidad de vivir una relación donde el pasado no era una sombra, sino solo un punto de partida. Una noche, mientras estaban acostados en la cama, ella le tomó la mano y le dijo en voz baja, como quien sabe que ciertas palabras solo necesitan decirse una vez: «Te merecías esto. Te merecías a alguien que no te hiciera dudar de ti mismo». Él no respondió. Él simplemente le estrechó la mano. Porque a veces el silencio es el lenguaje más profundo entre dos corazones que se reconocen. Mientras tanto, Elena se reconstruía en otra dirección. La pérdida la dejó desnuda frente a ella misma y, con el tiempo, aprendió a enfrentarse a sí misma sin máscaras. Se mudó a un apartamento más pequeño, lejos de viejos recuerdos. Vendió pertenencias que antes definía como esenciales, donó libros que ya no quería volver a visitar. Comenzó a enseñar en una escuela pública, donde sus compañeros la recibieron con desconfianza, pero con genuino cariño hacia los niños. Allí, entre preguntas inocentes y miradas curiosas, redescubrió una especie de pureza que hacía tiempo había olvidado que existía. Empezó a escribir de nuevo, pero ahora con un tono diferente, menos romántico, más crudo, más humano. Uno de los textos, escrito una noche de insomnio, se volvió viral de forma anónima tras ser publicado en un blog literario. Era una historia sobre perderlo todo sin que nadie lo sepa, sobre cómo la culpa puede corroer, pero también pulir. Una tarde recibió una carta de uno de los estudiantes. La niña decía que quería ser escritora y que leía todo lo que decía Elena como si fueran mapas secretos de toda la vida. Esas palabras la rompieron de una manera diferente. Por primera vez, no lloró de arrepentimiento, sino de gratitud. Porque, a pesar de todo, había algo dentro de ella que aún podía ser útil, que aún podía tocar a los demás. Ese día comprendió que empezar de nuevo no es borrar, sino aceptar que vivir es muchas veces aprender a perdonarse de verdad. El reencuentro entre Daniel y Elena se produjo inesperadamente, meses después, en una feria literaria. Acompañó a Laura, quien había sido invitada como ponente en un panel sobre arte y comportamiento. Estaba allí para presentar un proyecto para fomentar la lectura en las escuelas. Fue un inevitable cruce de miradas. Elena tenía un aspecto diferente, tenía el pelo más corto y una postura más contenida. Daniel notó el cansancio en sus ojos, pero también una nueva ligereza, como si alguien hubiera aprendido a moverse con menos ruido. Lo vio junto a Laura y,
por primera vez, no se sintió celosa ni herida. Sintió una extraña clase de paz. Se acercó cautelosamente y se saludaron con un breve y cortés abrazo. Laura los dejó hablando unos minutos. Elena no se disculpó ni intentó revivir nada. Solo dije que estaba bien, que estaba reconstruyendo todo desde cero. Daniel asintió. Dijo que estaba apoyando eso. Antes de despedirse, ella murmuró, nunca entendí todo lo que soportaste en silencio. Ahora lo entiendo. Y él respondió, sin soberbia, sin rencor, yo también tuve que perderlo todo para entender quién era. Ella se dio vuelta y se alejó. Y en ese paso lejos de él, había dignidad. El tipo de dignidad que solo llega cuando aceptas que no hay retorno, solo nuevos comienzos. Él la miró por un momento y luego regresó con Laura, quien estaba hablando con otros invitados. Él tomó su mano discretamente. Y cuando miró hacia un lado, vio el reflejo de su propio rostro en el cristal de la librería, era mayor, más tranquilo, más completo. Meses después, el proyecto de Elena fue reconocido por una institución internacional. Recibió una invitación para hablar fuera del país. En la carta que leyó en el escenario agradeció a sus alumnos, a la literatura y, sin mencionar nombres, a un hombre que, según sus palabras, le enseñó que el amor no es siempre lo que salva, sino siempre lo que revela. Fue aplaudido. Y en ese aplauso comprendió que había redescubierto algo precioso, su valor, sin necesitar la aprobación de nadie. Daniel, ahora socio de una nueva consultoría, viajaba menos, pero vivía más. Decidió comprar con Laura una casa en el campo, donde pasaban los fines de semana leyendo bajo la sombra de los árboles. El silencio allí no era como el que había experimentado con Elena, era un silencio confortable, lleno de presencias. Una tarde de primavera, sentado en el porche tomando una taza de té, recibió un correo electrónico de un editor. Habían leído los textos anónimos de Elena y querían convertirlos en un libro. Él sonrió. Sabía que ella diría que sí. Porque ahora sabía quién era. El ciclo se ha cerrado. Ni con reconciliaciones forzadas, ni con finales felices cliché. Pero con la sensación de que todo tenía el peso justo, el tiempo necesario, el dolor justo. Cada uno siguió un camino diferente, pero llevando las marcas que los transformaron. Porque, al final, las traiciones no se tratan solo de perder a otra persona, sino de perderse a uno mismo. Y la verdadera victoria es cuando finalmente logras volver a entrar. Más maduro, más verdadero, más libre. Si llegaste hasta aquí, comenta, ¿crees que Daniel lo hizo bien? ¿Qué hubiera sido justo en su lugar? Queremos saber tu opinión, porque cada punto de vista puede revelar una nueva forma de ver esta historia. No olvides suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Y recuerda, este canal está en contra de cualquier tipo de traición. Aquí mostramos las consecuencias, no para romantizar, sino para reflexionar. Hasta la próxima historia.